misterioso fallo de un ordenador llevó a una próspera compañía dedicada a la fabricación de piezas al borde de la misma quiebra, poniendo en peligro el puesto de trabajo de docenas de empleados. No había ninguna causa aparente y ninguna pista evidente. Los investigadores forenses debían averiguar si el desastre había sido fruto de un defecto del ordenador, de un error humano o de un sabotaje. Crímenes imperfectos. En la actualidad hay más de 700 millones de ordenadores funcionando en el mundo. Cada uno de ellos contiene millones de archivos de vital importancia para particulares, gobiernos e industrias. Pero tantos millones de bits de información en una caja tan pequeña pueden hacer que la información sea vulnerable. Omega Engineering fabricaba aparatos de medición de alta tecnología para la Marina de los Estados Unidos, la NASA y clientes de todo el mundo. Un sistema informático de última generación en su planta de Nueva Jersey permitía a Omega personalizar los productos para satisfacer las necesidades del cliente. El negocio iba creciendo y los beneficios también. Entonces llegó el 31 de julio de 1996. Fue un mal día para Omega el 31 de julio de 1996. Uno de los trabajadores llegaría sobre las 8:30 de la mañana. Él o ella iría a su puesto de trabajo como siempre hacían y conectaría el sistema, encendería el ordenador. Pero en vez de encenderse, solo aparecía la palabra reparando. El trabajador no sabía lo que estaba pasando, pero reparando no parecía algo muy grave, así que dejó que el sistema arrancara y al cabo de unos segundos se había caído todo el sistema. Pero ese no era el ordenador que tenía problemas. La maquinaria de la planta de Omega recibía sus instrucciones del servidor, el cerebro de un sofisticado sistema capaz de almacenar más de 1000 programas distintos. Esos 1000 programas fabricaban 25.000 productos distintos y podían personalizar esos productos en 500.000 formas distintas. Así que se trata de todo lo que fabricaba la compañía. Pero ahora, en el espacio de unos segundos, se había caído todo el sistema informático tan vital para Omega. El encargado de la planta intentó volver a conectar el servidor, pero no tuvo suerte. Habitualmente los archivos importantes se copian del servidor a un disco de seguridad. En Omega pensaban que podrían restaurar los programas borrados usando la copia de seguridad. La copia de seguridad se guardaba en un archivador de la sección de recursos humanos. Pero la copia no estaba allí. Sin programas informáticos para controlar el proceso de fabricación, los operadores de la planta solo tenían una opción: terminar los trabajos que ya habían empezado antes del fallo del ordenador. Había que mantener las máquinas en marcha y seguir produciendo y seguir trabajando. Siguieron produciendo hasta que se acabaron las materias primas. Pero al final fabricaron tantas piezas específicas que ya no podían justificar la producción y tuvieron que cerrar la planta. Uno de los problemas que tenía Omega es que no habían contratado a un nuevo técnico informático. El antiguo técnico informático, un empleado con muchos años de antigüedad llamado Tim Lloyd, ahora trabajaba para otra compañía. Él era el que había construido toda la red de la planta sur de Omega. Él era el génesis de todos sus sistemas. Los conocía de arriba abajo, él los había creado y era alguien apreciado en la empresa. Él había diseñado todos los programas. Él era el encargado jefe del sistema. Lo mantenía, lo aseguraba, lo actualizaba. El encargado de la planta, Jim Ferguson, llamó a Lloyd para ver si él podía ayudarles a solucionar el grave problema con el ordenador de Omega. Solo hay que encontrar la copia. Deberían bajar a mirar en el sótano a ver si hay copias antiguas, copias de seguridad. Sí, todavía estamos buscando. Bien, ¿y había una copia de seguridad o dos copias? Una. Había una copia que estaba en un cajón del archivador. Sí. Omega estaba al borde del colapso con cientos de puestos de trabajo en peligro y no había ninguna pista sobre la causa del catastrófico fallo de los ordenadores. Omega Engineering se enfrentaba a una crisis tan importante que la compañía podía ir a la quiebra.
2 semanas antes, el sistema informático que contenía los datos de todos sus productos se había venido abajo de forma inexplicable. El tiempo se estaba agotando. Si Omega no conseguía reactivar su sistema informático, los despidos serían inevitables. Habían perdido la capacidad de seguir fabricando piezas. Y si eres una compañía que se dedica a fabricar piezas, estás hundido. Omega contrató a Kroll Ontrack, una compañía con sede en Minnesota que se dedica a recuperar datos de ordenadores estropeados de todo el mundo. Cualquier soporte en el que se almacenen datos al que se haya perdido acceso o que no se pueda leer por cualquier motivo, nosotros lo reparamos para recuperar los datos. Bob Hackett, un experto informático forense, empezó por examinar el disco duro del servidor de Omega. Es el corazón del ordenador, donde se graba magnéticamente la información sobre un disco que gira a 10.000 revoluciones por minuto. Físicamente, el hardware, digamos el disco duro o cualquiera de los componentes que alimentan o forman el equipo podría haber fallado, pero todo parecía funcionar correctamente. El disco duro estaba físicamente intacto, pero recuperar los datos significaba analizar el contenido electrónico, contenido que podía revelar pruebas importantes. Pero ahora Omega se preguntaba si el fallo podría haber sido producido por un sabotaje. Así que para salvaguardar el disco duro, se lo entregaron al servicio secreto. Son expertos en fraudes informáticos, y el servicio secreto sabía que buscar los programas perdidos podría alterar los archivos del disco. Basta con encender un ordenador para que se altere o se sobreescriba parte de información. Desde un punto de vista forense, lo peor es escribir en el disco duro. El servicio secreto hizo una réplica exacta digital del disco duro de Omega, un clon que permitiría a Ontrack examinar todos los datos almacenados en el original. Lo que los investigadores de Ontrack descubrieron fue algo sorprendente. Solamente quedaban fragmentos de códigos, en su mayoría ininteligibles incluso para los expertos. Eso significaba que los programas no habían sido simplemente borrados. Cuando se borra un archivo del ordenador, solo se borra el nombre del archivo. Los datos continúan permaneciendo en la memoria del ordenador hasta que ese espacio vuelve a ser utilizado. Así que casi siempre es posible recuperar la información. Pero en este caso los investigadores descubrieron que los programas de Omega no solo habían sido borrados, sino que también habían sido purgados. Podemos compararlo con una hoja de papel que haya sobre una mesa. Si cojo la hoja, la arrugo y la tiro a la papelera, sería lo mismo que borrar un documento en un ordenador. Todavía podría coger el papel de la papelera, desarrugarlo y leer lo que pone. Pero un archivo purgado es como coger la hoja de papel y meterla en una trituradora, coger lo que haya salido y tirarlo todo al aire. Los datos de Omega no podían ser recuperados. Ahora la investigación forense se centraba en el cómo y por qué se habían perdido esos datos. Greg Olsen, un experto en el sistema operativo empleado por Omega, analizó el disco duro en busca de algún posible virus. Los virus destruyen los datos insertando sus propios códigos en cualquier programa que se esté ejecutando. No existe ningún virus que pueda causar esos daños concretos. El error humano también era otra posibilidad, que alguien hubiera borrado datos accidentalmente. Ocurre con frecuencia que se pierden datos porque algún técnico de sistemas o técnico de mantenimiento llega para reinstalar el sistema operativo y comete algún error al reformatear el disco duro. Eso lo descartamos enseguida en cuanto vimos el sistema, y era evidente que eso no era lo que había ocurrido. Porque los archivos borrados eran demasiado específicos como para haberse borrado de forma accidental. Solo se habían destruido los programas clave del sistema. Y si había sido de forma intencionada, eso significaría que debía ser alguien de dentro. Tenían que saber justo dónde estaban guardados esos programas. No podía ser cualquier crío que está en casa después de clase que por casualidad entra en el sistema de Omega y justo decide borrar esos archivos. Tenía que ser alguien de dentro, alguien que supiera dónde están escondidas las llaves del castillo y que supiera cómo hacer daño a la compañía. El servicio secreto investigó primero a Tim Lloyd, el hombre que había diseñado el sistema informático de Omega y que había dejado recientemente esa compañía para encontrar trabajo en otra. Sus supervisores le habían dado unas cartas de recomendación excelentes. Decían que era muy trabajador, decían que técnicamente era excelente. Nadie quería impedir que encontrara otro trabajo.
Lloyd había dejado Omega 3 semanas antes del fallo del ordenador, de modo que no pudo tener acceso a las instalaciones de la planta para borrar los programas el día en que se cayó el sistema. Estaban en una especie de dilema. No sabían quién más, aparte de él, podía haberlo hecho. Pensaron que podría ser algún hacker desde fuera, pero dijeron que habían deshabilitado cualquier posibilidad de contacto con un módem externo, así que eso no podía haber sido. Solo los supervisores tenían acceso al sistema informático de Omega al nivel necesario para poder causar tantos daños. Pero había un problema. Casi todos tenían el mismo acceso que los supervisores. Incluso había usuarios que usaban el nombre 12345. Es un nombre de usuario muy raro y sin ninguna contraseña, así que no había ningún tipo de seguridad. Lo que significaba que el culpable podía haber sido cualquiera. Seis meses después del colapso total de su sistema informático, Omega seguía intentando recuperarse. ¿Cómo podía haberse borrado completamente todo el software de la compañía? Greg Olson, de Kroll OnTrack, un experto en el sistema operativo del servidor, copió el resto de los datos que quedaban del disco duro de la compañía. El problema es que cuando se borra y se purga un archivo, se pierde toda la ruta para encontrar esos datos, desaparecen por completo. Así que es igual que buscar una aguja en un pajar. Es imposible volver a recuperar la información. Solo se ven grupos de letras y números que en realidad no significan nada. Olson empleó un software muy sofisticado para ayudarle a localizar comandos sospechosos. Lo que buscamos son fragmentos de códigos que sabemos que en informática se usan para borrar. En este caso concreto, lo que buscábamos era cualquier comando para borrar o comandos para purgar. Vamos a seguir buscando purgar desde aquí. Aquí hay algo. Dimos con la beta madre cuando empezamos a buscar el comando purgar. Finalmente, Olson encontró el comando purgar ligado a otras 5 líneas de programa. Aquí está, 7, 30, 96. Estas son las 6 líneas que causaron todo el problema, con login 1, 2, 3, 4, 5. Era un código de programación peligrosamente efectivo. Era como una bomba de relojería y la mecha era un código de 6 líneas. Eran una serie de pasos por los que pasaba el ordenador, una serie de comprobaciones. La primera línea solo comprobaba la fecha y la comparaba con la del 30 de julio de 1996, el día antes del fallo del ordenador. La mecha se encendía con cualquiera que usara el ordenador. Cuando alguien accedía al sistema, el programa comprobaba la fecha. Y si era posterior a la fecha estipulada, lo que hacía era activar la bomba para borrar los archivos. La segunda línea del código accedía al servidor. La tercera línea era un comando de acceso para el misterioso usuario 12345, una especie de fantasma informático. El usuario desprevenido y el 12345 accedían al mismo sistema, pero el 12345 proporcionaba el estatus necesario para poder borrar archivos. La siguiente línea accedía a los programas del proceso de fabricación. La quinta línea arrancaba un programa llamado FixExe. Cuando Olson examinó los códigos del programa, encontró una pista preocupante. El código estaba generado con un programa de borrado corriente de fácil acceso, pero estaba reconfigurado para engañar a cualquier usuario del sistema. No modificaba la ejecución del comando borrar, pero el mensaje que aparece en la pantalla, que debería decir borrando este archivo, borrando este otro archivo, en realidad decía reparando este archivo, reparando este otro archivo. El código también estaba alterado para ignorar los mensajes de alerta, respondiendo automáticamente sí a la pregunta ¿está seguro de que quiere borrar este archivo? La última línea del código era el comando purgar, haciendo irrecuperable toda la información. Y ocurre todo muy rápido. Puedes levantarte a tomar un café, leer los titulares del periódico y ya no hay nada. Todo perdido. Y lo único que tenía que hacer el usuario era encender el ordenador. Pero Olson y Hackett también encontraron el comando purgar en otros sitios. Este está asociado a un directorio. 3 líneas parecidas con fechas de febrero, abril y mayo. Pero solo borraban una carpeta de prueba sin importancia que no habría sido detectada por la compañía. Lo que dedujimos es que alguien debía estar poniendo a prueba la aplicación, su bomba de relojería, para asegurarse de que funcionaba antes de instalarla.
y dejarlo todo preparado. Parecía que las pruebas se habían hecho mientras el ex técnico informático Tim Lloyd aún estaba en la compañía. El servicio secreto comprobó su pasado y descubrió que Lloyd había sufrido sanciones disciplinarias por enfrentamientos con sus compañeros de trabajo poco antes de dejar la compañía. Había un conflicto que se había creado entre empleados y supervisores. Estrangulaba proyectos solo porque él no estaba a cargo de ellos. Otros proyectos ni siquiera los probaba antes de entrar en producción, así que había muchos problemas. Una persona llegó a decir que le había dado un codazo a una compañera en el lugar de trabajo. El 21 de agosto, el servicio secreto registró la casa de Lloyd y su garaje en busca de pruebas que le relacionaran con el código malicioso. Encontraron circuitos impresos, ordenadores, más de 500 disquetes, varios discos duros y cintas de datos. Lo primero que les llamó la atención fue una cinta con la etiqueta Backup y las fechas: 14 de mayo de 1996 y 1 de julio de 1996. Las autoridades sospechaban que podía ser la copia de seguridad desaparecida de Omega, pero estaba en blanco. Algunas de las cintas que encontramos tenían fechas de formateado de primeros de agosto. Descubrimos que la cinta había sido reformateada o, digamos, borrada pocos días después de que se firmara la orden de registro. Lo siguiente que teníamos que hacer era encontrar pruebas adicionales que fundamentaran nuestra teoría de que Lloyd era el culpable. Así que lo hicimos, por ejemplo, las fichas de control. Las fichas de control de Lloyd mostraban que había estado trabajando hasta tarde algunos días de febrero, abril y mayo. Fechas justo anteriores a las pruebas hechas con la bomba de relojería. Entonces Hackett y Olson encontraron una copia de la bomba de relojería en uno de los discos duros de Lloyd. Eran las mismas líneas de programa que OnTrack había encontrado en el disco duro del servidor. Encontraron las mismas líneas intactas en casa de Lloyd. Un estatuto recientemente aprobado convertía el sabotaje informático en un delito federal cuando afectara a ordenadores para el comercio interestatal y provocara daños por más de $5.000. Tim Lloyd fue imputado por el gran jurado. Su caso sería la primera prueba para la nueva ley. La Fiscalía de Nueva Jersey decía que el fallo de sus ordenadores había destrozado a Omega Engineering, resultando en $10 millones en pérdidas de contratos, 2 millones en reprogramación y el despido de 80 empleados de la compañía. Probablemente la compañía habría sufrido menos daños con una bomba de verdad. En realidad no importa lo que le pase al edificio si has perdido todos los datos. Es un delito de guante blanco, pero es un delito muy grave. No se ha empleado ninguna violencia, pero la verdad es que nunca se sabe lo que puede pasar cuando la gente pierde su trabajo. Y puede que sí hubiera violencia como resultado de la pérdida de tantos puestos de trabajo, tal vez violencia doméstica. El juicio de 4 semanas de Timothy Lloyd empezó en abril de 1998. Sería uno de los primeros casos penales que se adentrara en el reservado mundo de los códigos informáticos. ¿Cómo iba un abogado, sin mucha experiencia en las nuevas tecnologías, explicar un caso de informática a un jurado? No puedes enseñarles huellas dactilares, no puedes enseñarles una pistola humeante ni una bolsa de cocaína. En el juicio, los fiscales argumentaron que Lloyd se había enemistado con sus superiores y sentía un gran resentimiento hacia ellos cuando tuvo que cambiar de trabajo. Los investigadores habían conseguido demostrar que Lloyd había creado la bomba de relojería informática en su casa. Después, se quedó a trabajar hasta tarde para poder instalar y probar el programa en secreto. Había pensado dimitir y tenía concertado una entrevista laboral con otra compañía cuando fue despedido. Es más, le dijo al encargado de personal de su nueva compañía que todos los trabajadores de Omega iban a perder su trabajo. Hizo ese comentario el 31 de julio, el mismo día en que se produjo el fallo de los ordenadores. ¿Cómo podía saber eso? El día que se activó la bomba ni siquiera lo sabían en Omega. Pensaban que había un problema informático y eso es lo único que sabían. Pero que se fueran a perder empleos era algo muy significativo y que el jurado supo entender perfectamente. Pero la prueba más sustancial era la de los códigos encontrados por los expertos informáticos.
Para hacer tanto daño y borrar todos los datos de la compañía sin que nadie supiera lo que estaba pasando, y hacerlo tan rápida y eficazmente, hace falta mucho talento. Él se había ido. En realidad le vino bien que le despidieran. Probablemente se dijera a sí mismo, ahora sí que no podrán cogerme. Pero conseguimos encontrar el disco duro en su casa que contenía los mismos códigos. De no haberlo encontrado, él se habría salido con la suya. Pero al haberlo encontrado en su casa, ¿cómo iba a poder justificarse? El jurado declaró a Lloyd culpable. Con repetidas apelaciones estuvo en libertad durante casi 4 años, pero en 2002 empezó a cumplir una condena de 3 años y medio y fue sentenciado a pagar $2 millones en compensación por los daños. Lloyd se declaraba inocente y decía que alguien de Omega había borrado los programas accidentalmente. Decía que podía haberlo demostrado durante el juicio, pero que su abogado le había aconsejado no subir al estrado. Es el más puro ejemplo de egoísmo. Yo creo que se quedó absolutamente perplejo cuando fue descubierto. Creo que estaba completamente seguro de que se saldría con la suya. Y creo que, en concordancia con su personalidad, estaba preparándose para acudir al rescate. Yo creo que llegó un momento en el que él había decidido decir, tengo la solución y voy a rescataros. Pero creo que cuando Ferguson le dijo que se iba a encargar el servicio secreto... La situación es bastante grave y han llamado a los federales para que lo investiguen. Sí, lo comprendo perfectamente. Están bastante interesados en el asunto y van a venir. Lo más probable es que vengan mañana. Creo que eso le hizo cambiar de opinión. Omega Engineering no pudo recuperarse completamente, pero la compañía sigue en activo. El servicio secreto otorgó un premio a Kroll Ontrack por su extraordinaria colaboración para resolver un caso que sentó un precedente para la justicia. Fue interesante porque era uno de los primeros casos de este tipo que habíamos visto. Omega cometió muchos errores técnicos, pero sus mayores errores fueron por causa del factor humano. Fue porque confiaban en Tim, fue porque sentían afecto por Tim y le consideraban como uno de la familia. Y a alguien de la familia se le permiten más cosas que a cualquier otra persona, y al final se ahorcó con su propia cuerda.